María, susurró él, apenas un hilo de voz, entre toses que le desgarraban el alma. No te vayas, no me dejes solo. Ella no se movió. Solo apretó su mano con más fuerza, como si pudiera retenerlo con la presión de sus dedos. Él, pálido como la cera de una vela que se apaga, sonrió. Una sonrisa débil, casi invisible, pero tan linda como la primera vez que la besó en la puerta de la iglesia, bajo la lluvia, hacía 25 años. No te voy a dejar, le dijo ella, con la voz quebrada, pero firme. No te dejaré nunca. Él cerró los ojos. Y esa fue la última vez que los abrió. Cuando el silencio llegó, no fue un silencio tranquilo. Fue un silencio que se metió por las grietas de la casa, que se coló en los platos sin lavar, en las sábanas sin deshacer, en el reloj de pared que ya no marcaba horas, sino ausencias. María se sentó en la silla de madera junto a la cama, y no se levantó durante 3 días. No comió. No lloró. Solo miraba su mano, aún tibia en la suya, como si el calor pudiera volver si ella lo deseaba lo suficiente. Los vecinos hablaban en voz baja frente a la puerta. Pobre mujer, ya no tiene nada. ¿Y qué hará ahora, con los hijos que no tuvo, con la casa que no le pertenece? Su marido tenía deudas, el alquiler no se pagará. Ella escuchaba. Desde dentro. Como si el mundo fuera un cuento que le leían a distancia, sin importancia. No le importaba el alquiler. No le importaba lo que dijeran. Lo único que le importaba era que él ya no estaba. Y si él no estaba, entonces todo lo demás, no era vida. Era espera. Al 4.º día, un hombre con traje oscuro y corbata apretada tocó la puerta. Era el administrador. No traía compasión. Traía un papel. Señora María, dijo, sin mirarla a los ojos, el contrato expira mañana. No hay forma de extenderlo. Su marido dejó de pagar hace 3 meses. La ley es clara. Ella no respondió. Solo levantó la vista. Y por primera vez desde que él se fue, sus ojos no estaban vacíos. Estaban llenos de un dolor tan profundo que el hombre retrocedió un paso. Entonces, dijo ella, con una voz que parecía salir de la tierra misma, que me sugiere que haga. El hombre se aclaró la garganta. Hay un lugar. En el cementerio viejo. Una capilla funeraria abandonada. Nadie la quiere. Nadie la visita. Pero es sólida. Tiene techo. Y no cuesta nada. María lo miró. Y por un instante, él sintió que la muerte lo estaba mirando a él. ¿Y si no quiero irme?, preguntó ella. Entonces, respondió él, con un suspiro cansado, la echarán. Con la policía. Ella asintió. Lento. Como si cada movimiento le costara una parte de su alma. Entonces iré. No lloró al empacar. No gritó. No pidió justicia. Solo tomó la foto de él, la que siempre llevaba en el pecho, y la colocó dentro de una caja de cartón. Luego, el mantel de encaje que ella bordó para su boda. Un libro de salmos que él le regaló cuando estaba enfermo. Y su reloj de bolsillo, que ya no marcaba la hora, pero que ella seguía oyendo tic-tac, como si él estuviera allí, contando los segundos con ella. Cuando salió de la casa por última vez, el viento levantó su pañuelo. Ella no lo alcanzó. Dejó que volara. Como si también él fuera parte de él. Y así, con la caja en una mano y la foto contra el pecho, María caminó hacia el cementerio. Las tumbas se alineaban como soldados silenciosos. Algunas con flores. Otras con cruces rotas. Pero allí, al fondo, entre enredaderas que se aferraban como manos desesperadas, estaba ella, la capilla. Un edificio de piedra gris, con ventanas rotas, puerta medio desprendida, y un nombre casi borrado en la fachada: Capilla de San José, para los que no tienen nombre. Ella se detuvo. Miró. Y por primera vez en días, respiró. No era un hogar. Pero era un lugar donde nadie la buscaría. Donde nadie la juzgaría. Donde nadie le pediría que siguiera viviendo. Aquí, dijo, en voz baja, como si él pudiera oírla. Aquí te esperaré. Y entró.
El polvo bailaba en la luz que se colaba por las grietas. El aire olía a tierra vieja, a moho, a silencio. Pero también, a paz. Se dejó caer sobre el suelo de piedra fría, y abrazó la caja contra su pecho. «Ya no estás aquí», susurró. «Pero yo sí». Y en ese momento, mientras el sol se despedía tras las tumbas, María no era una viuda. Era una mujer que había perdido todo, y aún así, seguía respirando. Porque amar no se acaba cuando él se va. Amar es seguir allí. Aunque sea en una tumba abandonada. Y aunque nadie entienda. Ella se deslizó hasta el suelo, apoyando la espalda contra una de las paredes húmedas. La caja con lo poco que le quedaba estaba entre sus piernas. La foto de él, contra su pecho. Su reloj, en el bolsillo. Y el frío, ese frío que no se iba, aunque el sol aún brillara afuera. No sabía cuánto tiempo pasó. Tal vez una hora. Tal vez una eternidad. Entonces, un ruido. Un leve crujido. Como si algo se moviera, debajo de ella. Ella se quedó inmóvil. Ni siquiera respiró. ¿Quién?, susurró, pero su voz no salió. Solo el aire, seco, como una hoja arrancada. Cerró los ojos. Tal vez era el viento. Tal vez era el viejo piso que se deshacía. Tal vez, era él. Pero no. Él no estaba allí. Él ya se había ido. Y entonces, otra vez. Crack. Esta vez, más claro. Más cerca. Bajo sus pies. María bajó la mirada. El suelo de piedra estaba agrietado en una esquina, como si algo lo hubiera empujado desde abajo. No era el agua. No era el tiempo. Era algo más, algo que no debía estar allí. Con lentitud, como si temiera despertar un sueño antiguo, se arrastró hasta el rincón. Sus dedos, callosos y fríos, rozaron la grieta. El polvo se levantó en pequeñas nubes, y ella lo dejó caer sobre su mano. No lo limpió. Lo dejó allí. Como una ofrenda. «¿Qué estás escondiendo?», preguntó, sin saber si hablaba con el suelo, con Dios, o con él. No hubo respuesta. Solo el viento, que ahora soplaba por las ventanas rotas, cantando una canción que nadie recordaba. Se levantó con dificultad. Sus rodillas crujieron como ramas secas. Tomó la vela que había traído, la encendió con un fósforo que chirrió como un suspiro. La luz tembló, pero no se apagó. Y entonces, bajo la llama, vio algo que no había notado antes. En el suelo, cerca de la grieta, había una marca. Una línea fina, casi imperceptible, como si alguien hubiera trazado un círculo con el dedo, hace mucho, mucho tiempo. Lo siguió con la mirada. Hasta una piedra. No era una piedra cualquiera. Era más oscura. Más lisa. Y en su centro, había una pequeña hendidura. Como si alguien hubiera puesto algo allí, y luego lo hubiera cubierto. Su corazón dejó de latir. No por miedo. Por reconocimiento. Era como si alguien, desde el otro lado del tiempo, le hubiera dejado una señal. «Ven». No había nadie que la llamara. Nadie que la esperara. Nadie que la amara ya. Pero, ¿y si alguien la había estado esperando, desde antes de que ella naciera? Con las manos temblorosas, se arrodilló. Apoyó la vela en el suelo. Y con las uñas, comenzó a deslizar el polvo, la tierra, las hojas secas que se habían acumulado durante décadas. La piedra no se movía. Pero cuando presionó, con toda la fuerza que le quedaba, se deslizó. Con un sonido seco, como el de una puerta que no se abría desde el siglo pasado. Bajo ella, había un hueco. Pequeño. Profundo. Oscuro. Y dentro, algo brilló. No era oro. No era plata. Era una caja. De metal. Pequeña. Cubierta de óxido, pero intacta. Y en su tapa, grabado con letras finas, casi borradas por el tiempo, una frase: «Para quien busque con el corazón limpio». María no gritó. No lloró.
No huyó. Solo se quedó allí, arrodillada, con la vela temblando entre sus dedos, mirando esa caja como si fuera la primera palabra que Dios le dirigía después de tanto silencio. El viento se cayó. El polvo dejó de bailar. Y por primera vez, desde que él se fue, ella no se sintió sola. Se sintió esperada. Pero, ¿por quién? ¿Quién había dejado esto aquí? ¿Y por qué, justo ahora no sabía si era un milagro? O una prueba. No sabía si era un regalo, o una advertencia. Y mientras la sombra de la vela se alargaba sobre la pared, proyectando su figura como una figura de cruz sobre el suelo de la tumba, ella extendió la mano. Lentamente. Como si temiera que, al tocarla, la caja se desvaneciera. Como si al abrirla, todo lo que le quedaba de vida, se rompiera. Y entonces, su dedo rozó el metal. Frío. Frío como la muerte. Pero, también, como el aire de una mañana de primavera que él le había dicho que recordaría siempre. ¿Qué hay dentro de ti?, susurró, sin saber si le hablaba a la caja, o a él. Y entonces, la abrió. La tapa se deslizó con un susurro. Y dentro, no había dinero. No había joyas. Solo, un diario. Y una carta. Con su nombre. María. Ella no lo había escrito. Nadie lo sabía. Y sin embargo, allí estaba. Como si alguien, desde el otro lado del tiempo, supiera que ella llegaría. Como si alguien la hubiera conocido. Antes de que ella misma se conociera. La vela titiló. Y en la oscuridad, la carta pareció respirar. Ella no la tocó. No la leyó. Solo la sostuvo. Y lloró. Por primera vez desde que él se fue, lloró. No por el dolor. Por el miedo. Porque, si alguien la había esperado. Entonces, ¿qué había sido de él? No la tocó. No la levantó. Solo la sostuvo entre sus dedos, como si fuera un pájaro herido que temía asustar con un suspiro. La vela, ya casi consumida, proyectaba sombras que bailaban sobre el diario como fantasmas callados. El aire, antes frío, ahora parecía cálido. Como si la capilla, por primera vez en décadas, hubiera dejado de ser un lugar de muerte, y se hubiera convertido en un santuario. ¿Quién?, susurró, pero esta vez, la voz no era suya. O al menos, no parecía venir de su garganta. Era como si el viento dentro de la piedra la hubiera tomado, y la hubiera convertido en su voz. Nadie respondió. Pero el diario, se abrió solo. No con un golpe. No con un viento. Con un suspiro. Las hojas se desplegaron lentamente, como alas que se extienden tras una larga noche. Y allí, en la primera página, una letra antigua, delicada, casi femenina, pero con la fuerza de una promesa, decía: si estás leyendo esto, María, no eres la primera que llega. Pero sí la primera que viene con el corazón vacío, y aún así, con ganas de llenarlo. Ella cerró los ojos. No por miedo. Por reconocimiento. Como sabía su nombre, como sabía que estaba vacía, un sollozo le subió de la garganta, pero lo contuvo. No podía permitirse llorar. No aún. No mientras algo tan sagrado, tan antiguo, tan personal, estaba frente a ella. Pasó el dedo sobre las letras. No eran tinta. Eran cicatrices. Como si la pluma hubiera tallado las palabras en el papel, con el dolor de quien no tenía otro modo de decirlo. No busques riqueza. Busca memoria. Porque lo que se entierra no es oro, es amor. Lo que se esconde no es tesoro, es esperanza. Y tú, María, tú eres la última que puede recordar. Una lágrima cayó sobre la página. Y la tinta se iluminó. No con fuego. No con magia. Con una luz suave, como la de un amanecer que se atreve a asomarse tras una tormenta. Las palabras se desplazaron. Se reorganizaron. Y ahora decían: el Padre José te conoció antes de nacer. Te vio en los ojos de tu madre, cuando ella lloraba en esta misma capilla, hace 60 años. Ella dejó aquí un pañuelo. Lo guardé.
Lo guardé para ti. María respiró con dificultad. Su madre había estado aquí antes de que ella naciera. Y nunca le había dicho nada. Nunca. Porque la hoja siguiente se volvió, sin que ella la tocara. Tu madre no tenía nombre. Nadie la buscó. Nadie la recordó. Pero yo sí. Y cuando vi tu cara, en la puerta de la iglesia, cuando tenía 6 años. Supe que era ella. Que tú eras su eco. Y que algún día, vendrías. María se levantó de un salto. La vela se apagó. La oscuridad la envolvió. Pero no tuvo miedo. Porque ahora, entendía. No era una casualidad que hubiera llegado aquí. No era un accidente que la capilla estuviera vacía. No era un milagro que la caja estuviera bajo sus pies. Era un legado. Una cadena. Una mano que, desde el pasado, la había tomado del brazo, y la estaba guiando. Con manos temblorosas, buscó en su bolsa. Sacó el pañuelo de encaje que había traído de su casa. El que bordó para su boda. Lo desplegó. Y allí, en una esquina, casi invisible, había una pequeña letra M. La misma letra que había visto en el diario. La misma que su madre había bordado. Ella nunca supo de quién era. Nunca supo por qué lo guardaba. Ahora lo sabía. Su madre había estado aquí. Y había dejado algo. No un objeto. Una señal. Una promesa. María se sentó de nuevo, esta vez con las piernas cruzadas, como si estuviera frente a una persona que la miraba con amor. Apoyó el diario sobre sus rodillas. Y por primera vez, habló en voz alta. ¿Era ella? Preguntó, con la voz quebrada, pero clara. Mi madre estuvo aquí, cuando estaba sola, como yo no hubo respuesta. Pero el diario volvió a girar. Y en la siguiente página, una frase escrita con tinta roja, como si fuera sangre, o como si fuera lágrimas secas, decía, no llores por lo que perdiste. Llora por lo que aún puedes salvar. María levantó la vista. La capilla ya no era una tumba. Era un altar. Y ella, no era una viuda. Era una heredera. De un amor que nadie recordaba. De una esperanza que nadie creía. De una historia que nadie contaba. Y ahora, era la única que podía contarla. Se levantó con lentitud. Caminó hasta el altar de piedra que había en el fondo, cubierto de telarañas. Allí, bajo una capa de polvo, había una pequeña caja de madera. Pequeña. Olvidada. Y en su tapa, una inscripción, para la que venga con el alma limpia. Ella la abrió. Dentro, no había oro. No había joyas. Solo un pañuelo. Igual al que ella llevaba. Pero este, estaba manchado de lágrimas. Y en su interior, una nota, María, hija mía. Si estás leyendo esto, ya no estás sola. Yo no pude protegerte. Pero tú puedes proteger a otros. Este lugar no es un cementerio. Es un refugio. Y tú, eres la puerta. María cayó de rodillas. Esta vez, no contuvo el llanto. Lloró como una niña que ha encontrado a su madre tras años de buscarla en los espejos. Lloró como una mujer que ha descubierto que su dolor no fue en vano. Lloró porque, por primera vez, no estaba sola. Y entonces, desde lo más profundo de la capilla, como si el propio suelo hubiera decidido hablar, una voz antigua, débil, casi inaudible, susurró, gracias por venir. María levantó la cabeza. No había nadie. Solo la sombra de una mujer, proyectada en la pared, con el pañuelo en la mano, y una sonrisa en el rostro. No era su madre. Era ella. La que había sido. La que era. La que aún podía ser. Y en ese momento, el diario se cerró. Pero no por sí solo. Porque ella lo había cerrado. Con las manos. Con el corazón. Con la promesa. No te dejaré atrás, dijo, en voz baja, pero firme.
Ni a ti. Ni a ella. Ni a nadie que aún esté perdido. Y caminó hacia la puerta. No para huir. Para abrir. Porque ya no era una viuda que vivía en una tumba. Era la guardiana. No buscó palabras. Solo se sentó en la losa más cercana, bajo la sombra de un ciprés viejo, y miró el cielo. Nadie la vio. Nadie la llamó. Pero ella, ya no necesitaba ser vista. Porque ahora sabía. Sabía que su dolor no era un castigo. Sabía que su soledad no era un abandono. Sabía que cada paso que dio hacia esa tumba, había sido guiado. Y entonces, como si el mundo hubiera estado esperando ese momento, una voz llegó. Señora, era una niña. No más de 8 años. Con zapatos rotos, un vestido demasiado grande, y ojos que no brillaban, sino que se escondían. Llevaba una bolsa de tela, llena de panes duros y frutas marchitas. Se acercó con timidez, como si temiera que el aire la devorara. María no se movió. No la miró. Solo dejó que el silencio entre ellas creciera, como una flor que nace entre las piedras. La niña se detuvo a 3 pasos. ¿Usted vive aquí? María asintió. Sí. Porque la pregunta no era cruel. Era sincera. Como la de un niño que no entiende por qué las personas eligen el frío. María miró la capilla. Luego, la niña. Porque nadie quiere vivir donde hay muertos, dijo, con voz suave, como si temiera despertar un sueño. Pero yo, no tengo miedo de ellos. La niña bajó la cabeza. Yo sí. María no respondió. Solo extendió la mano. No hacia la bolsa. No hacia el pan. Hacia su corazón. ¿Qué te lleva aquí, pequeña? La niña tragó saliva. Sus dedos se entrelazaron como ramas secas. Mi mamá se fue ayer. Dijeron que se fue a un lugar mejor. Pero yo no la vi ir. Y nadie me dijo si me quiere. Una lágrima cayó. No de María. De la niña. Y entonces, algo dentro de la capilla se movió. Un susurro. Tan leve que parecía el viento. Pero María lo escuchó. Ahí está. Ella cerró los ojos. Y cuando los abrió, miró a la niña con una ternura que no tenía nombre. ¿Quieres saber una cosa?, preguntó, con la voz quebrada, pero clara. La muerte no se lleva a las personas, solo se lleva sus cuerpos. Sus nombres, sus risas, sus abrazos, eso se queda. La niña la miró, sin entender. Como lo sabes, María sacó el pañuelo de su bolsillo. Lo desplegó lentamente. Y allí, en la esquina, la letra M, mi madre, también se fue. Y yo, también creí que me había olvidado. Pero hace 2 noches, encontré esto. La niña se acercó un paso. Eso, es de tu mamá, sí. Y ella, te quiere. María no respondió con palabras. Solo colocó el pañuelo sobre la losa, junto a la niña. Tú también tienes algo que te quiere. La niña frunció el ceño. ¿Cómo? Tu mamá no te dejó nada material. No te dejó juguetes. No te dejó dinero. Pero te dejó esto, te dejó el recuerdo de su voz cuando te cantaba. Te dejó el calor de sus brazos cuando llorabas. Te dejó el nombre que te dio. Y el hecho de que, aunque se fue, no dejó de amarte. La niña se quedó inmóvil. Luego, cayó de rodillas. Y lloró. No por la pérdida. Por el reconocimiento. Porque alguien, por primera vez, le dijo que su mamá aún estaba allí. Y entonces, María la abrazó. No como una mujer que da consuelo. Como una madre que recupera a su hija. La niña se aferró a ella como si fuera un árbol en medio de una tormenta. ¿Puedo quedarme un poco?, susurró. María asintió. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Y así, bajo el sol que empezaba a calentar las piedras del cementerio, María no habló más. Solo la abrazó. Y la niña, poco a poco, dejó de llorar.
Y empezó a hablar. Mi mamá me cantaba una canción. Cuando el viento pase, no te olvides de mí, porque yo te llevo en el alma, como el viento lleva la flor. María cerró los ojos. Y por primera vez, escuchó la misma canción. No en la voz de la niña. En la de su madre. Y en la de la capilla. Y en la de Dios. La niña se quedó dormida en su regazo. María no la movió. Solo miró hacia la capilla. Y allí, en la ventana rota, una sombra se alzó. No era humana. No era fantasma. Era una mujer. Con el pañuelo en la mano. Sonriendo. Y luego, se desvaneció. Como el viento. Como la música. Como el amor que nunca se va. Cuando la niña despertó, ya era tarde. El sol se iba. Y María, estaba sentada, con las manos en el regazo, mirando el horizonte. ¿Vas a quedarte?, preguntó la niña, con voz de niño que ya no tiene miedo. María no respondió. Solo tomó su mano. Y caminaron juntas hacia la capilla. No como una viuda y una huérfana. Como dos almas que, por fin, habían encontrado su hogar. Y cuando entraron, la puerta se cerró sola. No con un chasquido. Con un suspiro. Como si el lugar, por fin, hubiera encontrado a quienes lo necesitaban. Y en el suelo, donde la niña había estado sentada, una flor había brotado. Pequeña. Blanca. Y en su centro, una gota de rocío. Como una lágrima que no era de tristeza, sino de reconocimiento. María la miró. Y susurró, gracias. Y la capilla, respondió. No con palabras. Con silencio. Con paz. Con la certeza de que, el amor no muere. Solo cambia de casa. Y ahora, esta casa tenía dos corazones. Y pronto. La niña, llamada Lucía, dormía en el rincón más cálido, envuelta en el manto que María había encontrado entre las telarañas del altar, un manto de lana gruesa, descolorido por el tiempo, pero aún suave como el aliento de una madre. María no durmió. No podía. Sentía que el silencio dentro de la capilla ya no era vacío. Era vivo. Como si cada piedra, cada grieta, cada sombra en la pared, guardara una historia que aún no había sido contada. Se levantó con cuidado, para no despertar a Lucía. Tomó la vela que aún tenía un poco de cera, y la encendió con el fósforo que guardaba en el bolsillo. La luz tembló, como si también ella tuviera miedo de lo que podría encontrar. Caminó hasta el lugar donde había descubierto la caja. El suelo, allí, ya no era solo tierra y piedra. Era un altar. Ella se arrodilló. Y miró la grieta. No era una grieta cualquiera. Ahora, bajo la luz de la vela, veía líneas. Pequeñas, finas, como si alguien hubiera tallado palabras. No en el suelo. En la piedra. Con una herramienta antigua. Con dolor. Con amor. Se inclinó, acercando la vela. Y leyó. No todos los tesoros se entierran por codicia. Algunos se entierran por amor. Para que, cuando el mundo olvide, alguien con el corazón limpio, los encuentre. Sus dedos recorrieron las letras. Eran profundas. Como si el que las escribió, hubiera llorado mientras las grababa. Y entonces, una nueva línea apareció. No estaba antes. No estaba en la primera noche. Pero ahora, sí. Busca bajo la losa del ángel. No es un nombre lo que buscas. Es un nombre que perdiste. María se quedó inmóvil. El aire se heló. No por el frío. Por el reconocimiento. El ángel. En el rincón opuesto de la capilla, detrás del altar, había una estatua rota. Un ángel de piedra, sin cabeza, sin alas, con una mano quebrada, pero aún sosteniendo una caja de piedra, como si fuera su última carga. Nadie la había mirado nunca. Nadie la había tocado. Nadie había sabido que estaba allí. María se levantó con lentitud.
Camino hacia el ángel. Cada paso era un suspiro. Cada paso, una memoria. Cuando llegó, se quedó frente a él. Y susurró, ¿qué nombre? Perdí, no hubo respuesta. Pero la estatua tembló. No con el viento. No con el tiempo. Con algo más antiguo. Con algo que recordaba. Ella se arrodilló. Y con las manos, comenzó a despejar el polvo, la tierra, las raíces que se habían enrollado alrededor de la base de la estatua. Y entonces, la caja. No era de metal. No era de madera. Era de piedra. Pequeña. Redonda. Y en su tapa, una inscripción. Para María, que no sabe quién es. Ella no respiró. No lloró. No gritó. Solo la tocó. Y al tocarla, la caja se abrió. No con un clic. No con un chasquido. Con un suspiro. Dentro, no había oro. No había joyas. No había documentos. Solo una foto. En blanco y negro. Una mujer joven. Con el pañuelo bordado en el cuello. Con los ojos llenos de lágrimas, pero sonriendo. Y en su brazo, una niña. De 6 años. Con el mismo pañuelo, en la cabeza. María cayó hacia atrás. Como si la tierra la hubiera empujado. La foto. La mujer. La niña. Era ella. Y su madre. Juntas. En esta capilla. Hace 60 años. Pero, ¿cómo? ¿Quién las tomó? ¿Quién las guardó? ¿Quién? Sabía que un día ella volvería. Sus manos temblaban tanto que la foto casi se le cayó. Y entonces, una voz. No de fuera. De dentro. De la piedra. De la capilla. De su propia alma. No te olvidamos, María. Nosotros, te recordamos. Lloró. No por el pasado. Por el presente. Porque ahora entendía. No había llegado aquí por casualidad. No había sido abandonada. Había sido llamada. Y su madre, no se había ido. Se había quedado. En esta piedra. En este suelo. En este silencio. Y la niña. Lucía, no era una huérfana. Era una reencarnación. De su propia infancia. De su propio dolor. De su propio amor. Y la capilla, no era un cementerio. Era un puente. Entre el ayer y el mañana. Entre el que se fue, y el que aún no ha nacido. María se levantó con la foto en la mano. Caminó hacia Lucía. La niña dormía, con la sonrisa de quien sueña con abrazos. María se sentó junto a ella. Y colocó la foto sobre su pecho. Luego, bajó la cabeza. Y susurró, mamá, yo no sabía que tú, eras la que me esperaba. Y entonces, la vela se apagó. Sin viento. Sin razón. Pero en la oscuridad, la foto brilló. Solo un segundo. Solo lo suficiente para que María viera, que en la parte trasera, escrita con tinta desvanecida, había otra frase, cuando vuelvas a ser niña, será porque el mundo necesita volver a creer. María no entendió. Pero su corazón, sí. Y cuando el primer rayo de sol entró por la ventana rota, iluminando la foto, la niña, y la capilla, ella levantó la vista. Y vio. En la pared, donde antes solo había sombra, una nueva inscripción había aparecido. Como si la piedra misma hubiera escrito, con lágrimas secas, bienvenida, hija. Ahora, tú eres la puerta. María no dijo nada. Solo tomó la mano de Lucía. Y la apretó. Con toda la fuerza de una promesa. Porque ya no era solo una viuda. No era solo una guardiana. Era, la memoria. Y la esperanza. Y la mujer que, por primera vez, ya no tenía miedo de lo que vendría. O no quería despertarla. No quería romper el hechizo. Porque en ese silencio,
algo más antiguo que el cementerio, más profundo que la memoria, más suave que un suspiro, estaba despertando. La caja de piedra, aún abierta sobre sus rodillas, emitía un calor tenue. No como el del fuego. Como el de un corazón que ha dejado de latir, y ahora, por primera vez en décadas, vuelve a hacerlo. Ella la tocó. Con el dedo índice. Y entonces, una voz. No de afuera. No de dentro. De entre. ¿Recuerdas, cuando eras pequeña y creías que las estrellas eran los ojos de Dios mirándote? María se heló. No era su voz. No era la de su madre. Era la de ella. Cuando tenía 6 años. La voz que había olvidado. La voz que había enterrado con el dolor. ¿Quién? Susurró, sin mover los labios. Eres tú. La niña que lloraba en esta misma losa, porque tu mamá se fue, y nadie te dijo que volvería. Una lágrima cayó sobre la foto. Y la imagen cambió. No por magia. Por reconocimiento. En la foto, la mujer, su madre, ya no sonreía con tristeza. Sonreía con esperanza. Y la niña que era ella, miraba hacia el lado derecho de la imagen. Como si estuviera mirando a alguien que aún no había nacido. María giró la cabeza. Y allí, en la pared, donde antes solo había piedra y polvo, había una nueva marca. Una línea. Fina. Como si alguien hubiera trazado un camino con la uña. Se levantó, sin soltar la foto. Caminó hasta la pared. Y siguió la línea. Con los ojos. Con las manos. Con el alma. Llegó a una piedra más oscura. Más lisa. Más viva. La tocó. Y la piedra se abrió. No como una puerta. Como un recuerdo. Dentro, no había caja. No había diario. No había oro. Solo una voz. María, no buscabas un tesoro. Buscabas una razón para seguir respirando. Pero el tesoro era la razón que llevabas dentro. Ella se desplomó de rodillas. No por el peso. Por el alivio. Porque ahora entendía. Todo lo que había perdido, no se había ido. Se había escondido. En la memoria de su madre. En el silencio de la capilla. En el miedo de Lucía. En la voz de la niña que fue. En la mujer que se atrevió a quedarse. Y ahora, ese tesoro, no estaba bajo tierra. Estaba en ella. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí?, preguntó, con la voz rota, como si hablara con Dios, o con su propia sombra. La piedra no respondió. Pero la voz, sí. Porque necesitabas creer que el amor no se muere. Que el dolor no es el final. Que una viuda puede ser el principio. María cerró los ojos. Y por primera vez, desde que él se fue, no pensó en él. Pensó en ella. En la niña que fue. En la mujer que se convirtió. En la que aún era. Y entonces, una nueva voz. Suave. Cercana. De la niña. Tía María. María abrió los ojos. Lucía estaba de pie. Con los ojos grandes, como si hubiera escuchado todo. ¿Tú oíste eso?, la niña asintió. Sí. La voz era como la de mi mamá, cuando me cantaba antes de dormir. María no respondió. Solo extendió la mano. Lucía la tomó. Y entonces, la caja de piedra emitió una luz. No fuerte. No cegadora. Solo suficiente. Para iluminar una palabra, escrita en la pared, justo detrás de ellas. Una palabra que no estaba antes. Una palabra que no había sido escrita por nadie. Pero que ahora, brillaba como una estrella en la oscuridad, reconoce. María miró a Lucía. Lucía miró a María. Y ambas, se miraron. No como mujer y niña. Como dos partes de la misma historia. ¿Qué significa? ¿Reconoce?, preguntó Lucía,
con la voz tan pequeña que parecía un susurro de viento. María la abrazó. Fuerte. Como si pudiera guardarla dentro de sí. Significa que ya no estás sola. Y tú, María, miró la foto. La voz. La piedra. La capilla. Yo, ya no estoy perdida. Y entonces, la luz se apagó. Pero no por falta de energía. Porque ya no la necesitaba. Porque ya no era un milagro. Era un recuerdo. Y los recuerdos no necesitan luz. Necesitan ser recordados. María se levantó. Tomó la foto. La puso sobre el altar. Y luego, sacó el diario. Lo abrió. Y en la página blanca que había al final, escribió. Con su propia mano. Con su propia voz. Con su propia verdad. Hoy, por primera vez en años, no lloro por lo que perdí. Lloro por lo que encontré, que el amor no se va. Solo cambia de forma. Y si alguien lo busca con el corazón limpio, lo encontrará. No en el oro. No en la tierra. Sino en quien lo recuerda. Escribió hasta el final. Y cuando terminó, la pluma se secó. No por falta de tinta. Porque ya no había nada más que decir. Lucía se acercó. Y colocó su pequeña mano sobre la página. Como una bendición. Como una promesa. Y entonces, la capilla respiró. No con viento. No con sonido. Con paz. Y en la ventana rota, una paloma blanca aterrizó. No entró. No salió. Solo se quedó. Mirando. Como si supiera. Como si recordara. Como si también ella hubiera estado esperando. María no la persiguió. No la llamó. No la tocó. Solo la miró. Y susurró, gracias. Y la paloma levantó el vuelo. No hacia el cielo. Hacia la capilla. Y en el aire dejó una pluma. Blanca. Suave. Como un suspiro. María la recogió. Y la colocó junto a la foto. Junto al diario. Junto al pañuelo. Junto a la caja de piedra. Junto a Lucía. Y así, la capilla dejó de ser un lugar. Se convirtió en un sagrario. No de reliquias. Sino de recuerdos vivos. Y cuando la noche volvió, María no encendió la vela. No la necesitaba. Porque ahora, la luz no venía de afuera. Venía de adentro. De su pecho. De su alma. De la niña que fue. De la mujer que fue. De la guardiana que ahora era. Y en la oscuridad, Lucía se acurrucó en su regazo. Y murmuró, medio dormida, ¿vas a quedarte? Siempre. María la abrazó más fuerte. Y respondió, con una voz que ya no tenía miedo, no me voy a ir. Porque aquí no hay muertos. Solo amores que no se despiden. Solo almas que se encuentran. Y aquí yo ya no estoy sola. Ni tú tampoco. Y así el silencio volvió. Pero ya no era vacío. Era casa. Y en el fondo, más allá de las tumbas, más allá de las sombras, más allá del tiempo, una voz antigua, suave, eterna, susurró, bienvenida, hija. Bienvenida, niña. Bienvenida, hogar. Y el viento llevó las palabras. No lejos. ¿A dónde? Todavía no en el cementerio. En ella. Porque ahora no era solo una mujer que había encontrado un tesoro escondido. Era una mujer que había encontrado su misión. Lucía dormía contra su pecho, respirando suave, como una hoja que flota en un río tranquilo. María no la despertó. En cambio, se levantó con lentitud, cada movimiento, un acto de reverencia, y caminó hasta la puerta de la capilla. La abrió. No con fuerza. Con cariño. Como si estuviera abriendo la puerta de un templo que nadie más había osado tocar. El aire de la mañana era frío, pero limpio.
como si el mundo entero hubiera esperado este momento para respirar. Fuera, el cementerio estaba cubierto de rocío. Cada lápida brillaba como una estrella caída. Y allí, en el camino de piedras, entre las raíces de los árboles viejos, había una flor. Pequeña. Blanca. Con 5 pétalos. Como las manos de una niña que acaba de abrirse al mundo. María se arrodilló. La tocó. Y en ese instante, una voz llegó. No del viento. No del cielo. De la tierra. ¿La recuerdas? María no respondió. Solo la miró. Y entonces, la flor se movió. No por el viento. Porque alguien la había tocado. Desde dentro. Y entonces, una sombra se alzó. No era una persona. Era una imagen. Como una memoria que se despliega en el aire. Una mujer joven. Con el mismo pañuelo en la cabeza. Con los ojos llenos de lágrimas, pero sonriendo. Era su madre. Viva. No como fantasma. Como recuerdo hecho carne. Mamá, susurró María, sin creerlo. La imagen no habló. Solo extendió la mano. No hacia ella. Hacia la flor. Y luego, apuntó hacia el camino. Hacia la ciudad. María se levantó. No con miedo. Con entendimiento. Estás diciendo que hay más. La imagen asintió. Con la cabeza. Con los ojos. Con el corazón. Y entonces, se desvaneció. No como si se fuera. Como si se convertía. En la flor. En el rocío. En el aire. En la promesa. María se quedó inmóvil. Luego, con cuidado, arrancó la flor. No para llevarla. Para guardarla. La colocó dentro del diario, junto a la foto. Y cerró el libro. Con las 2 manos. Como si sellara un juramento. Entonces, volvió a la capilla. Lucía aún dormía. Pero ahora, no dormía como una huérfana. Dormía como una niña que sabe, que está segura. María se sentó junto a ella. Y por primera vez, habló en voz alta, no para sí misma. Para todas las que vendrían. Hay más. No hay un solo tesoro escondido. Hay muchos. No bajo la tierra. En los corazones que nadie mira. En las viudas que nadie abraza. En las niñas que nadie escucha. En los silencios que nadie interpreta. Y si alguien como yo, puede encontrar uno. Entonces, puede encontrarlos todos. Se levantó. Tomó el diario. La foto. El pañuelo. La flor. Y la mano de Lucía. Y salió. No hacia la ciudad. Hacia el camino. Hacia el mundo. Y cuando cruzó el umbral del cementerio, una voz, tan suave como el viento entre las hojas, susurró, no busques tumbas. Busca almas. Porque allí, está el verdadero tesoro. María no respondió. Solo caminó. Y detrás de ella, la capilla, no se cerró. Se iluminó. Como si una luz interior, encendida desde siempre, finalmente, hubiera sido vista. En la ciudad, nadie la esperaba. Nadie la conocía. Nadie sabía que la viuda que vivía en la tumba abandonada, ya no era una viuda. Era una guía. Y cuando llegó a la plaza, el sol estaba alto. Y allí, bajo la sombra de un viejo castaño, había una mujer. Sentada en una silla de madera. Con un cesto en el regazo. Llena de panés. Y en su rostro, una mirada que María conocía. Era la mirada de quien ha perdido. Pero aún cree. Señora, preguntó la mujer, con voz débil. Usted, es la que vive en la capilla. María se detuvo. No respondió con palabras. Solo extendió la mano. Y en su palma, la flor blanca. La mujer la miró. Y entonces, lloró.
no de tristeza, de reconocimiento. Mi hija, susurró. Ella me dijo que si alguna vez veía una flor blanca en el camino, era señal de que alguien me recordaba. María se arrodilló frente a ella y tomó su mano. Fría, seca, llena de cicatrices. Tu hija, dijo María, con la voz quebrada pero clara, te amaba más de lo que nunca te dijo. La mujer abrió los ojos como si alguien le hubiera devuelto el aliento. ¿Cómo, lo sabes? María no contestó. Solo colocó la flor en su palma. Y luego, le dio el diario. La mujer lo abrió. Vio la foto. Vio el nombre. Vio las palabras escritas por María. Y entonces, sollozó. No por la pérdida. Porque por primera vez en 10 años, sintió que su hija no se había ido. Solo, se había convertido en algo más. María no se quedó. No dijo adiós. No pidió agradecimiento. Solo se levantó. Y caminó. Hacia la siguiente esquina. Donde una niña de ojos cansados, con zapatos rotos y un abrigo demasiado grande, miraba el suelo, esperando que alguien la viera. María se acercó. Y le tendió la mano. No con lágrimas. No con compasión. Con certeza. ¿Quieres venir conmigo?, preguntó. La niña no habló. Solo miró la flor que aún brillaba en la mano de la mujer que había encontrado. Y entonces, asintió. Y María la tomó de la mano. Y juntas, caminaron. Sin rumbo. Con propósito. Porque ahora sabía. La fortuna no estaba bajo la tierra. Estaba en cada corazón que aún creía. En cada silencio que aún esperaba ser escuchado. En cada viuda que aún se atrevía a levantarse. En cada niña que aún tenía miedo, pero no había dejado de soñar. Y mientras caminaban, el viento sopló. Y en el aire, una voz antigua, suave, eterna, susurró: el tesoro no se encuentra. Se reconoce. Y tú, ya lo reconociste. María no respondió. Solo apretó la mano de la niña. Y siguió caminando. Porque ahora, no buscaba tumbas. Buscaba almas. Y la niña no hablaba. No porque no tuviera voz. Sino porque había aprendido, desde muy pequeña, que hablar no servía de nada. María caminaba a su lado, sin presionar, sin mirarla con lástima, sin intentar llenar el silencio con palabras que no pertenecían. La niña llevaba una bolsa de tela, igual a la de Lucía, pero más desgastada. Dentro, solo había un pañuelo roto, un trozo de pan seco, y un botón de metal, con forma de estrella. María lo vio. No lo comentó. Solo lo guardó en su memoria. Cuando llegaron al barrio viejo, donde las casas se apoyaban unas en otras como ancianos cansados, la niña se detuvo. No por miedo. Por reconocimiento. Aquí, dijo, por primera vez. Aquí vivía mi mamá. María se detuvo a su lado. No preguntó quién era. No preguntó qué pasó. Solo miró la puerta. De madera agrietada. Con un clavo en el marco. Y colgado de él, un pequeño muñeco de tela. Sin ojos. Sin boca. Pero con una cinta roja en el cuello. La misma cinta que María había bordado en el pañuelo de su madre. La niña extendió la mano. No para tocar la puerta. Para tocar el muñeco. Y cuando lo hizo, una voz, débil, como un eco de hace años, susurró desde dentro de la casa: «¿Eres tú, mi niña?». La niña se quedó paralizada. María no se movió. No era una voz real. Era una memoria. Una que aún vivía en las paredes. La niña respiró hondo. Y entró. Sin esperar permiso. Sin miedo. Como si supiera, desde siempre, que ese lugar la estaba esperando. Dentro, el aire era frío, pero no sucio. Había un olor a pan recién horneado. A lavanda. A lágrimas secas. Y a alguien que había llorado, y aún no se había ido.
En la mesa, un plato con una manzana. Junto a ella, una carta. Con el nombre de la niña escrito en letra temblorosa: para mi pequeña, cuando vuelvas. No te busqué porque sabía que volverías. No te lloré porque no te perdí. Te llevo en cada respiración. Si ves este plato, es porque aún estás viva. Y si estás viva, yo también. La niña cayó de rodillas. No gritó. No lloró. Solo apretó la carta contra su pecho. Y entonces, la puerta del armario, que estaba entreabierta, se abrió lentamente. Sin viento. Sin mano. Como si alguien la hubiera empujado con el corazón. Dentro, no había ropa. No había objetos. Solo, una hilera de muñecos. Cada uno diferente. Cada uno con una cinta de color distinto. Y en cada uno, un nombre escrito con tinta desvanecida. Lucía. María. Isabel. Ana. Elena. Y ella. Clara. La niña se levantó. Con las manos temblando. Caminó hasta el último muñeco. El que tenía la cinta roja. Y lo tomó. Lo abrió. Y dentro, una hoja de papel. Con una sola frase: no te busqué. Porque ya te encontré. Estás en cada flor que nace en la grieta. En cada niño que no habla, pero mira. Y en cada mujer que se atreve a quedarse, cuando todos se van. La niña se volvió hacia María. Y por primera vez, sus ojos no se escondían. Estaban llenos. De una luz que no había tenido nunca. ¿Tú, también tenías uno?, preguntó, con voz quebrada, como si temiera que la respuesta la rompiera. María no respondió con palabras. Sacó el pañuelo de su bolsillo. Lo desplegó. Y allí, en la esquina, la letra M. Luego, tomó el diario. Lo abrió. Y mostró la foto. La niña miró. Y entonces, reconoció. La mujer en la foto. No era solo su madre. Era la misma mujer que había bordado los muñecos. La misma mujer que había dejado los platos. La misma mujer que había escrito las cartas. Era, tu mamá, susurró la niña. María asintió. Y tu mamá, era su hija. La niña se acercó. Y se abrazó a María. Fuerte. Como si fuera el último árbol en un desierto. Entonces, no soy la primera. No, dijo María. No eres la primera que perdió. Ni la última que se quedó. Y entonces, algo sucedió. En la pared, detrás del armario, una pequeña inscripción apareció. Como si la pintura se hubiera desprendido, para revelar lo que había estado allí todo el tiempo. Para quien encuentre este lugar, no busques tumbas. Busca corazones que aún creen. Porque allí, donde nadie más mira, el amor sigue viviendo. La niña se apartó. Miró la pared. Luego, miró a María. Y dijo, con una voz que ya no era de miedo, sino de decisión: ¿y ahora, qué hacemos? María tomó el muñeco de cinta roja. Y lo colocó sobre la mesa, junto al plato. Luego, tomó la carta de la niña. Y la puso junto a ella. Y luego, sacó el diario. Y lo abrió. Y escribió. Con calma. Con certeza. Con amor. Hoy, encontré a Clara. La hija de una madre que nunca dejó de amar. Su nombre no está en los registros. Pero está en este muñeco. Y en este corazón. Y en este lugar. Si alguien lo encuentra, que sepa, el amor no se va. Solo se transforma. Y espera. Cuando terminó, el muñeco de Clara cambió. No físicamente. Pero su cinta se iluminó. Solo un poco. Solo lo suficiente para que María viera que no era roja. Era dorada. Como el sol de la mañana. Como la luz que no se apaga. La niña miró la cinta. Y sonrió. Por primera vez.
Una sonrisa verdadera. No de esperanza. De reconocimiento. Entonces, dijo, mi mamá, no se fue. No, respondió María. Solo cambió de forma. Y ahora, tú eres su forma. Y yo, soy la que recuerda. Y juntas, somos la memoria. La niña tomó el diario. Y lo abrió. Y escribió su nombre. Junto al de María. Junto al de su madre. Y debajo, con letras pequeñas, pero firmes, y yo, también recordaré. María no dijo nada. Solo tomó su mano. Y salieron. No hacia la calle. Hacia la puerta. Y cuando la abrieron, el sol entró como un abrazo. Y en el umbral, el muñeco de tela, con su cinta dorada, se movió. Solo un poco. Como si dijera, gracias. Y en la calle, una mujer pasó. Con un niño de la mano. Un niño que miraba el suelo. Que no hablaba. Que no sonreía. María lo vio. Y la niña lo vio. Y ambas, se detuvieron. Sin palabras. Sin gestos. Solo con la mirada. Y en ese instante, la cinta dorada del muñeco, brilló. Solo un segundo. Pero lo suficiente. Para que la mujer, se detuviera. Y mirara. Y sintiera. Y, se acercara. No con preguntas. Con silencio. Con corazón. Y María, no dijo nada. Solo extendió la mano. Y en ella, el muñeco. Con la cinta dorada. Y el niño, lo miró. Y luego, miró a la niña. Y por primera vez, levantó la mano. Y tocó el muñeco. Y susurró, es, mi mamá. La niña lo miró. Y respondió, con una voz que ya no tenía miedo, no. Entonces, ¿quién es la que te recuerda? Y el niño, sonrió. Solo un poco. Pero fue suficiente. Porque en ese momento, la capilla no estaba sola. Ni el cementerio. Ni la ciudad. Nadie estaba solo. Porque el amor, no se entierra. Se esconde. Y espera. A alguien que no tenga miedo de quedarse. Y que, se atreva a recordar. María tomó la mano de la niña. Y la de la mujer. Y la del niño. Y caminaron. Juntas. Porque ahora, no buscaban tumbas. Buscaban almas. Y cada una, era un tesoro. Escondido. Pero no perdido. Solo, esperando. A alguien sino el silencio que viene después de un suspiro largo, cuando el alma finalmente deja de luchar y empieza a recordar. El niño, cuyo nombre nadie había dicho aún, no soltó el muñeco. Lo apretaba contra su pecho, como si fuera el último aliento de alguien que nunca se fue. La mujer, su madre, no lloró. No habló. Solo miraba a María, como si la reconociera, no por su rostro, sino por su presencia. Como si supiera, sin saber cómo, que había estado allí, antes. María no dijo nada. No necesitaba. Solo levantó la mano. Y en su palma, la flor blanca. La misma que había encontrado en el cementerio. La misma que había sido la primera señal. La misma que ahora, parecía respirar. La mujer la miró. Y entonces, sus dedos temblaron. No por frío. Por memoria. Yo, dijo, con voz tan baja que apenas se oía, yo también vi una flor así. María no se sorprendió. Solo asintió. Cuando, hace 10 años. Cuando mi marido murió. Yo, no podía creer que él se hubiera ido. Cada mañana, dejaba un plato con pan en la mesa. Y cada noche, lo retiraba, porque no podía creer que él no lo comería. La niña, Clara, se acercó lentamente. No con curiosidad. Con compasión. Y, la mujer cerró los ojos. La encontré, en la puerta de casa.
Una mañana. Blanca. Con 5 pétalos. Como si alguien la hubiera puesto allí, para decirme que él no se había ido. Solo, se había convertido en otra cosa. María no dijo yo también. No dijo mi madre también. No. Dijo todos lo hicieron. Solo extendió la flor. Y la colocó en la mano de la mujer. Como si fuera un regalo. Como si fuera una llave. La mujer la tomó. Y entonces, algo sucedió. En el muñeco que el niño sostenía, la cinta dorada, se iluminó. No con luz. Con calor. Como si el amor que había sido enterrado, estuviera volviendo a latir. El niño miró el muñeco. Luego, miró a la flor. Luego, miró a la mujer. Y por primera vez, habló. No con palabras grandes. No con frases completas. Solo con una sola, como un susurro que había estado esperando salir desde que nació: papá, está en la flor. El silencio se hizo más profundo. La mujer no respondió. No podía. María tampoco. Pero Clara se arrodilló frente al niño. Y tomó su mano. Y la colocó sobre la flor. No, dijo, con una voz que parecía venir de un lugar muy lejano, y muy cercano. Papá no está en la flor. El niño la miró, con los ojos llenos de preguntas. Entonces, ¿dónde está Clara? Miró a María. María asintió. Y Clara volvió a mirar al niño. Y dijo: papá, está en el momento en que tú lo recuerdas. El niño no entendió. Pero sintió. Porque en ese instante, una brisa suave pasó por la calle. Y la flor se movió. Solo un poco. Como si alguien la hubiera besado. Y entonces, el niño apretó la flor contra su pecho. Y cerró los ojos. Y por primera vez en años, sonrió. No con la boca. Con los ojos. Con el alma. La mujer se desplomó sobre una silla cercana. Y lloró. No de dolor. De liberación. Porque no era la primera vez que veía esa flor. No era la primera vez que sentía esa calidez. Era la primera vez que no se sentía loca por creerlo. María se acercó. Y se sentó junto a ella. No la abrazó. No la consoló. Solo dijo: ¿quieres saber quién te dejó la flor? La mujer levantó la cabeza. Con los ojos húmedos. Quien María sacó el diario. Lo abrió. Y pasó las páginas. Hasta una que no había escrito. Una que había estado vacía. Hasta hoy. Y allí, la escritura apareció. No como tinta. Como si la propia memoria la hubiera tejido. ¿Para quién recuerda? ¿Para quién cree? ¿Para quién no se rinde? Esta flor no es de nadie. Es de todos los que amaron, y no se atrevieron a decirlo. Pero que nunca dejaron de estar. La mujer miró las palabras. Y entonces, reconoció la letra. No era la de María. No era la de su madre. Era la de su marido. La misma letra con la que escribía las notas que le dejaba en el bolsillo de su camisa. La misma letra con la que le decía: te amo más de lo que digo. Se llevó la mano a la boca. Y susurró: él escribía así. María asintió. Él no se fue. Entonces, la mujer no terminó la pregunta. María cerró el diario. Y lo colocó sobre sus rodillas. Él no se fue, porque tú lo llevas. Y tú, lo llevas, en cada momento en que lo recuerdas. Y en cada flor que encuentras. Y en cada niño que, por primera vez, dice su nombre. La mujer no habló. Solo tomó el diario. Y lo abrió. Y escribió. Con su propia mano. Con su propia voz. Con su propia verdad. Hoy, mi marido volvió, no con cuerpo, sino con un suspiro. No con palabras, sino con una flor. Y no con un grito, sino con un niño que, por fin, lo llamó. Cuando terminó, el diario se calentó.
Solo un poco. Y luego, una nueva página se abrió. Sola. Sin que nadie la tocara. Y allí, una nueva frase apareció. No escrita. Revelada. No son los muertos los que necesitan ser recordados. Son los vivos los que necesitan saber que el amor no se va. Solo cambia de forma. Y espera, hasta que alguien tenga el coraje de mirar. La mujer levantó la vista. Y miró a María. Y luego, a Clara. Y luego, al niño. Y entonces, dijo, ¿y ahora, qué hacemos? María no respondió. Solo tomó la mano del niño. Y la de Clara. Y la de la mujer. Y las apretó. Juntas. Como si fueran una sola. Y caminaron. No hacia la iglesia. No hacia la plaza. Hacia la calle más oscura. Donde, entre las casas rotas, una anciana sentada en una silla de mimbre, miraba el cielo. Con una bolsa de pan en el regazo. Y en su cuello, una cinta roja. Desgastada. Pero aún allí. María se detuvo. La anciana la miró. Y sonrió. No con los labios. Con los ojos. Hola, María, dijo, con voz seca, pero clara. Te estuve esperando. María no se sorprendió. Solo se arrodilló. Y le tomó la mano. ¿Cómo, me conoces? La anciana levantó la vista. Y señaló el cielo. Porque, yo también vi la flor. Y luego, miró al niño. Y luego, a Clara. Y luego, a la mujer. Y dijo, con una voz que parecía venir de las estrellas, y ahora, ya no estás sola. Y en ese momento, el viento sopló. Y las tres flores blancas, la de la capilla, la de la puerta, la de la anciana, se elevaron. No como hojas. Como almas. Y se unieron. En el aire. Formando una sola luz. Dorada. Suave. Eterna. Y entonces, la anciana susurró, el tesoro no está bajo la tierra. Está en quien se atreve a recordar. Y las flores, cayeron. No sobre el suelo. Sobre las manos de los que aún creían. Y en cada una palabra apareció. En la de María, recuerda. En la de Clara, sigue. En la de la mujer, ama. En la del niño, vuelve. Y en la de la anciana, la más débil, la más vieja, la más silenciosa, una sola palabra, gracias. María no lloró. No habló. Solo levantó la vista. Y en el cielo, una paloma blanca, con una cinta dorada en la pata, pasó. Solo un segundo. Pero suficiente. Para que todos la vieran. Y supieran. Que el amor, no se entierra. No se olvida. No se pierde. Solo, se transforma. Y espera. A alguien que no tenga miedo de quedarse. Y que, se atreva a recordar. María tomó la mano del niño. Y de Clara. Y de la mujer. Y de la anciana. Y caminó. No hacia ninguna parte. Solo, caminó. Porque ahora, no buscaba tumbas. Buscaba almas. Y cada una, era un tesoro. Escondido. Pero no perdido. Solo, María no dijo nada. Nadie habló. Solo caminaban. 5 almas. 5 heridas. 5 corazones que habían aprendido, por fin, que el dolor no es el final, sino el lugar donde empieza la memoria. La anciana se apoyaba en el brazo de la mujer, como si ya no necesitara caminar, solo recordar. El niño llevaba el muñeco contra el pecho, y cada paso que daba, la cinta dorada se movía, como si respirara. Clara caminaba a su lado, con la mano extendida, como si estuviera guiando, no con palabras, sino con presencia. ¿Y María? María llevaba el diario. No como un objeto. Como un altar. Porque ya no era un libro. Era un testamento.
Una voz que hablaba desde el silencio. Cuando llegaron al final de la calle, donde el asfalto se convertía en tierra, y las casas en ruinas cubiertas de yedra, una puerta se abrió. No con ruido. Con un suspiro. Era la puerta de una pequeña escuela abandonada. La que había sido el primer lugar donde su madre enseñó a leer. María se detuvo. La anciana también. Y susurró, aquí, fue donde ella me enseñó a escribir mi nombre. María no respondió. Solo caminó hasta la puerta. La empujó. Y el aire que salió, no era polvo. Era voz. Como si las paredes hubieran guardado todas las palabras que nunca se dijeron. Dentro, los pupitres estaban rotos. Las ventanas, sin cristales. Pero en la pizarra, algo aún estaba allí. No con tiza. No con pintura. Con memoria. Una frase, escrita con una mano que ya no existía. A los que no tienen nombre, les doy uno. A los que no tienen voz, les doy una historia. Y a los que creen que el amor se acaba, les enseño que solo cambia de forma. La mujer se acercó. Y tocó la pizarra. Con el dedo. Como si pudiera sentir la tinta. Era ella, susurró. Mi suegra, la que cuidó de mí cuando nadie lo hizo. Me dijo, que si algún día me sentía sola, viniera aquí. María miró la frase. Y luego, miró el suelo. Y allí, entre las tablas rotas, había una pequeña caja. De madera. Con una llave colgando de ella. Y en la tapa, una inscripción, para quien recuerda, y decide no olvidar. Clara se arrodilló. Y tomó la caja. La abrió. Dentro, no había dinero. No había joyas. No había documentos. Solo, 100 hojas de papel. Cada una con un nombre. Cada una con una historia. María, 6 años, perdió a su mamá en la inundación. Lloró en silencio durante 3 años. Hoy, enseña a leer a los niños del barrio. Lucía, 5 años, nadie la abrazó después de la muerte de su papá. Hoy, canta en la capilla cada domingo. Isabel, 7 años, nadie la llamó por su nombre. Hoy, es la primera en decir, buenos días, a todos. Clara, 8 años, nadie la buscó. Hoy, encuentra a otros que se han perdido. Antonio, 4 años, no habló por 2 años. Hoy, dijo, papá, por primera vez, y la flor brilló. María tomó una hoja. La leyó. Luego, otra. Y otra. Y otra. Y cada nombre, era una vida. Cada historia, era una flor. Cada niño, era una parte de ella. La anciana se acercó. Y puso una mano sobre el diario. Y luego, sobre la caja. Y dijo, con una voz que parecía venir de los tiempos, ella, no guardó tesoros. Guardó recuerdos. Y cada uno, era un regalo. Para quien supiera mirar. María levantó la vista. Y miró a la mujer. A Clara. Al niño. A la anciana. Y luego, miró la pizarra. Y supo. No era un lugar abandonado. Era un refugio. No para cuerpos. Para almas. Y entonces, el niño se acercó. Y tomó una hoja. La leyó. Y luego, la colocó en el suelo. Junto a la caja. Y dijo, con voz suave, pero clara, yo, quiero escribir mi nombre. Todos se quedaron inmóviles. La mujer lo miró. Con los ojos llenos. Tu nombre, el niño asintió. Sí. ¿Y qué quieres que diga? El niño miró la pizarra. Luego, miró la flor que aún tenía en la mano. Luego, miró a María. Y dijo, que, mi papá, no se fue. Que, está en mí. Y que, yo, lo recuerdo. La anciana se arrodilló. Y tomó un lápiz. Lo colocó en la mano del niño. Y dijo, escribe.
El niño se sentó. Y escribió. Con letras torpes. Con manos temblorosas. Con el corazón gritando en silencio. Antonio, 4 años, nadie me llamó por mi nombre. Hoy, mi papá está en mí. Y yo, lo recuerdo. Cuando terminó, el lápiz se rompió. No por fuerza. Por finalidad. Y entonces, la caja, se iluminó. No con luz. Con calor. Y una nueva hoja apareció, como si la propia madera la hubiera expulsado. Y en ella, una sola frase: el tesoro no está en lo que se encuentra. Está en lo que se devuelve. María no entendió. Hasta que, el niño levantó la cabeza. Y miró a la anciana. Y dijo: ¿puedo llevarla a casa? La anciana lo miró. Y sonrió. No con los labios. Con el alma. Sí. Y entonces, el niño tomó la hoja. Y la colocó en el bolsillo de su camisa. Junto al muñeco. Junto al corazón. Y caminó hacia la puerta. Sin mirar atrás. Porque ya no necesitaba. Porque ahora, él era la memoria. Y María, tomó el diario. Y lo abrió. Y escribió. Con la misma voz que había escrito antes. Con la misma verdad. Con el mismo amor. Hoy, Antonio escribió su nombre. No para ser recordado. Sino para recordar. Y en ese acto, el tesoro volvió. No bajo la tierra. Sino en su pecho. Porque el amor no se entierra. Se entrega. Y quien lo recibe, lo convierte en vida. Cuando terminó, el diario se cerró. Solo un poco. Como si alguien lo hubiera abrazado. Y en el aire, una nueva voz se escuchó. No de afuera. No de dentro. De entre. Ahora, tú no eres solo la que encontró. Eres la que devuelve. María no respondió. Solo tomó la mano del niño. Y salieron. Junto a Clara. Junto a la mujer. Junto a la anciana. Caminando. Sin rumbo. Con propósito. Porque ahora sabía. La fortuna no estaba abajo.